Hola, soy Stephanie Bor y hoy tenemos que hablar sobre los live action. Y Eva está aquí conmigo porque se ha metido el ruido. Ella se ha despertado cuando yo termino de grabar este video y he decidido que la voy a meter al principio porque, bueno, hay que justificar de dónde viene el ruido. Tengo una hija y verás. El problema con los live action más recientes de Disney, bueno, y con todos los que hacen, porque el problema persiste, es que confunden arquetipo con estereotipo. Para los escritores, los arquetipos son modelos originarios atávicos que dan pauta a conductas, ideas o pensamientos. Algo muy distinto son los estereotipos, que son simplificaciones basadas en prejuicios. Y esto es importantísimo porque una buena historia tiene que evitar los prejuicios, a no ser que los vaya a utilizar de manera deliberada para demostrar algo en el relato o para perseguir un objetivo. Decir, por ejemplo, que yo lo he escuchado muchísimo, que La Cenicienta es un relato machista es estereotipar la historia, simplificarla a punta de prejuicios. Y no hay nada más falso que esto, porque la verdad es que Cenicienta está repleta de símbolos. El hecho de que Cenicienta sea un relato antiquísimo, que no solamente está presente en la cultura occidental, sino que viene también de China, significa que estamos ante un relato que viene contado de generación en generación. La historia se ha ido edulcorando, porque ahora vivimos en un mundo mucho más amable. Antes, en la historia original o las versiones más antiguas, la madrastra, por ejemplo, le mutilaba el talón a sus hijas, a las hermanastras de Cenicienta, para que la zapatilla de cristal les entrara en el pie. Pero claro, esto no funciona porque había un chorrero de sangre. En este libro, la señora Clarissa Pinkola Estés hace un análisis de por qué los relatos son tan importantes para entender la psique femenina. Temas como el del príncipe y una huérfana interesada en ir a un baile no están allí para ejercer presión machista sobre nadie. Son representaciones simbólicas, modelos con un significado muy antiguo que ya no percibimos a simple vista porque tenemos la cabeza petada de ruido, con tonterías que nos bombardean desde todas partes. Pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Y claro, tú me dirás, entonces no se puede reescribir un clásico. Se puede reescribir una historia, por supuesto que se puede. Pero hacerlo sin tomar en cuenta los arquetipos está mal, porque el resultado es un relato simplista, como la última Cenicienta de Amazon Prime, por ejemplo, o el live action de Pinocho en Disney. Son relatos aburridísimos, son horas tiradas al caño, no tienen sustancia. Hoy te voy a contar 3 arquetipos que utilizó Disney en su momento, su significado y cómo se han actualizado en otros relatos. Arquetipo número 1. El héroe huérfano. Hemos dicho que Cenicienta no tiene papás, pero es que eso no es anecdótico, es un modelo que utilizan las historias para contar el comportamiento de sus personajes. Por eso es que la orfandad se repite en tantísimas historias y películas, como Blancanieves, La Sirenita, Pinocho, Mowgli, Harry Potter, Tarzán, Hansel y Gretel, El Rey León, Jon Snow, Matilda, Eleven, Zendaya en Euphoria, Bruce Wayne, Frodo, el Chavo del Ocho. Todos estos son personajes huérfanos. ¿Qué significado tiene empezar una historia así? Puede hacerte saber que el héroe del relato no vive entre algodones, que no tiene la protección de sus padres y que estará expuesto a peligros que ni siquiera él mismo sospecha. Por supuesto que esto es arquetípico, por supuesto que es sabiduría de generaciones remotas que están tratando de decirte que el mundo no está hecho para protegerte, que vivir es peligroso, que son dos cosas que van unidas y que tu responsabilidad como princesa es abrir los ojos, reconocerlo y actuar en consecuencia. ¿Qué relato actualizó con éxito este arquetipo? Harry Potter. El clásico de Cenicienta es un relato de supervivencia. Las villanas son la simplificación de algo mucho más complejo. Lo que realmente pone en riesgo a Cenicienta no son su madrastra y sus hermanastras, que son abusivas, sino su propia ingenuidad al tener que tolerarlas. Harry Potter parte de este mismo principio. Ambos sufren a sus parientes, ambos permiten que se abuse de su nobleza. Los familiares de estos dos personajes están en la historia para enseñarte
que la bondad no siempre es correspondida. O sea, que puede pasar que tus cercanos no tengan buenas intenciones, que tu propia casa se corrompa. Y en ese caso, tú tienes que hacer algo para liberarte. ¿Cuántas historias horribles no hemos escuchado de chicas que no saben cuándo decir basta o cuándo ser buenas y complacientes? Pues esa ingenuidad puede ponerte en auténtico peligro. Eso es lo que está tratando de decirte Cenicienta. Yo cuando veía esa película, que yo tenía 5 años, yo me preguntaba, ¿pero por qué Cenicienta se queda en esa casa? ¿Por qué tiene que seguir siendo demasiado amable y sufrir un montón y vivir limpiando porquería ajena? Bueno, porque se dice fácil. Y las cosas no son así. Y se puede llevar aún más allá este paralelismo entre Cenicienta y Harry Potter. La dependencia dañina que tiene Cenicienta por su familia es su demonio interno, simbolizado en el relato por un gato negro, y que no en vano se llama Lucifer. Harry también es perseguido por su demonio interno, el famoso Voldemort, que es el dolor de la pérdida y el trauma que te puede dejar una cicatriz permanente. En este proceso de transformación, ambos personajes tienen que rebelarse contra las normas y convertirse en forajidos. En Cenicienta, por ejemplo, hay un baile que está prohibido para ella y del que tiene que huir a medianoche. ¿Qué hace Harry Potter? Pues Harry Potter tiene que hacer magia fuera de Hogwarts. En ambas historias hay mentores mágicos. El hada madrina de Cenicienta es la sabiduría que llega para darle fuerza a sus animalitos y a ayudarla a superar a esa niña ingenua. Claro, es rechoncha y gordita, porque es la simbología de lo femenino, es la Venus, es el propio instinto. El guía de Harry es Dumbledore, que lo aconseja, lo protege, le da herramientas. Y es barbudo y viejo porque es símbolo de autoridad, de competencia y de siglos y siglos de experiencia. Arquetipo número 2. El héroe sobreprotegido. Este es el contraejemplo del arquetipo del huérfano y va sobre héroes en los que la influencia de los padres o protectores no está ausente, sino que está demasiado presente. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bella Durmiente. ¿Qué pasa en la Bella Durmiente? Aurora nace y los padres de Aurora deciden no invitar a Maléfica para evitar que la niña se enfrente al mal que ella representa. ¿Y qué pasa? Que Maléfica se entera y por supuesto que maldice a la niña. Porque claro, como no me vas a invitar al bautizo de la niña, si yo soy del reino también, porque Maléfica forma parte de ese reino, con todo lo que implica. ¿Y cómo lo resuelven los padres? Pues dicen, vamos a mandar a Aurora a una cabaña con unas supuestas campesinas que son las hadas madrinas en el bosque, sin hacerle saber ni quién es ni a qué tiene que enfrentarse cuando llegue el momento, con la tonta esperanza de que este peligro que simboliza a Maléfica jamás encuentra a la cría. Spoiler. ¡Claro que la encuentra! ¿Y cuál es el resultado? Pues que cuando Aurora crece, es la niña más ilusa del reino. Es tan ingenua que cuando ve al príncipe casi le da un soponcio del subidón de bilirrubina. Además, es la única persona en el reino que no sabe reconocer una rueca. ¿Por qué? Porque sus padres decidieron quemarlas todas. Y cuando se encuentra con la rueca maldita de Maléfica, se pincha el dedo y se duerme. Y por supuesto que en esta historia hay sabiduría de generaciones remotas tratando de decirte que el mundo es como esa rueca, que en sus vueltas azarosas pueden pincharte y que tú y yo tenemos que tener los ojos bien abiertos para verlas venir y hacernos responsables. Claro que Aurora es una bella durmiente porque está sobreprotegida y no ve, no entiende nada, está inconsciente. Aunque contado de otra manera, pues el mensaje es el mismo, es el arquetipo de Cenicienta. Aurora tiene que despertar, tiene que liberarse, tiene que hacer algo al respecto, tiene que enfrentarse y saber quién es, transformarse. Ajá, y tú me dirás, entonces ¿a qué viene el príncipe? ¿Por qué nos han creado esa necesidad patológica de ser rescatadas por un hombre? ¿Es esa la función de el macho vernáculo en una historia? Pues no, espera un poquito más adelante que yo te voy a contar. El príncipe es el tercer arquetipo. Una versión casi calcada del arquetipo de la Bella Durmiente, Titanic. Igual que Aurora, Rose vive en un mundo planificado por su protectora, una madre empeñada en casarla con un tipo insufrible, pero que está muy bien acomodado y que a su entender es el único que puede salvarla de un peligro terrible y muy real que acecha a su pequeña, la pobreza. El problema es que Rose también se siente como muerta en vida. Ella vive asfixiada en ese corsé apretado que tiene que ponerse para
aparentar una vida de frivolidad que su madre, bien intencionada pero terrible, le obliga a llevar. No puede hacerse responsable de su propia vida. La sobreprotección la tiene adormecida y ella, por supuesto, está harta. Normal que intente lanzarse por la borda y luego aparezca Jack para hacerle ver que la protección de primera clase es profesional y que las catástrofes son reales. Por supuesto que termina por salvarse Rose literal y simbólicamente, porque al final de la película ella abre los ojos, lo que nos lleva a el tercer arquetipo, el príncipe y el ascenso. Este arquetipo no va de chicas a la espera de que un macho las salve, no. Este arquetipo es la representación simbólica de un estado mental que normalmente asociamos al temperamento masculino. Y tú te preguntarás ¿por qué? Pues ya te lo voy a explicar. En el clásico de Cenicienta, por ejemplo, enamorarse de un príncipe supone un estado psicológico de liberación. Es la prueba de que, a diferencia de su madrastra, alguien valora el amor esforzado que ella tiene por ofrecer. Que el personaje sea hombre no es lo importante, sino lo que simboliza. Un nuevo estado mental de transformación en Cenicienta. Pero no solo pasa con ella, es una función recurrente en los cuentos de hadas. El príncipe es arquetípico. ¿Y quién decidió simbolizar un estado de conciencia con un hombre? Probablemente nadie. Los clásicos infantiles son versiones de relatos muy antiguos. Jung encuentra modelos similares en cuanto mito o relato te cruces y en todas las culturas. Tanto es así que escribió una teoría sobre el subconsciente colectivo, al que considera innato y qué sé yo. Así que algún valor de realidad tendrán estos arquetipos, a menos que tomes a toda la descendencia humana por un montón de imbéciles y creas que tú y tus seguidores de Twitter tienen el monopolio de la inteligencia y la verdad. El punto es que el significado de un arquetipo no fue asignado arbitrariamente por una confabulación de hombres. Pero volviendo a lo que nos interesa. La transformación del personaje principal es algo que se representa con el clímax de la historia. En La Bella Durmiente, por ejemplo, la lucha con el dragón, en el ascenso complicado, en esas escenas súper emocionantes o de mayor tensión en estas películas. En Cenicienta, por ejemplo, cuando ella se hace plenamente consciente de su encierro y del esfuerzo psicológico tremendo que necesita hacer para liberarse, porque literalmente su madrastra la tiene bajo llave, la historia necesita contarnos el esfuerzo mental que eso implica. Por eso, la escena de los ratoncitos que suben unas escaleras interminables en un maratón agotador que casi desmaya al pobre Gus mientras Lucifer los ataca. Esta es la imagen de Cenicienta ejercitando su propia conciencia, porque ser consciente y actuar en consecuencia es algo esforzado y a veces angustioso. Por esa misma razón, después de haber enfrentado un peligro que Aurora desconocía, a Maléfica convertida en un dragón, el príncipe de la Bella Durmiente la despierta con un beso. El beso simboliza un abrir de ojos, no esa tontería de un beso no consensuado. Simboliza un nuevo nivel de conciencia. Aurora ha descubierto quién es y a qué se enfrentaba. Se despertó. Lo mismo hace Jack con Rose. Le muestra el mundo subterráneo que ella desconocía y más tarde le ayuda a subir hasta lo más alto del Titanic para que pueda salvarse. Es el esfuerzo doloroso que provoca ansiedad y que te obliga a reconocer tu propia vulnerabilidad. Es la historia de una mujer que necesita alcanzar niveles de conciencia superiores para salvarse y ser capaz de luchar contra lo terrible del mundo, que en ocasiones se manifiesta en una madre demasiado presente y otras como una rueca o un barco que se hunde. O sea, que cada personaje en la historia representa un elemento psicológico de la vida de una misma persona. Representan procesos de madurez. Por eso son relatos arquetípicos, que se usaban antes para transmitir conocimiento de una generación a otra, para educar y ser transmitidos oralmente, porque antes no existía internet, no existía YouTube, y no había manera de orientarnos tan fácilmente. En conclusión, que si tú quieres hacer una versión nueva de un clásico, lo mínimo que tienes que hacer es tomarlo en serio. Tienes que entender que son relatos construidos para transmitir algo, y ten mucho cuidado con lo que modificas, porque puede quedarte un bodrio sin sentido. Y ya está. Estoy agotada de tanto hablar. Dios.